esto que es Sí, esta claro. distancia entre cateto adyacente, pues me da la tangente. La tangente va a ser exactamente el invariante de toda esa recta. Entonces, y aquí abajo sería la diferencia. A este grande x0 más h le resto el anterior y me da esta diferencia, ¿no? Y entonces es fácil ver que si yo cancelo, this one and this two se van, esto me quedaría f de x0 más h menos f de x0 y todo entre h. Ahora, yo tomé este incremento. Si yo lo hago más chiquito, lo que tendría sería, ¿sí?, un punto más cercano. ¿Sí? Un punto más cercano. Lo voy a poner aquí. Y la recta entonces me quedaría de esta manera, ¿no? ¿Sí? Bueno, sería esta recta que une. Es una secante, se llama, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si yo digo, qué sucede si yo hago que el incremento se haga cero de esta cosa, de m? Le voy a llamar m de x, m de h, porque depende de h. x0 está fijo. Esto sería, la pregunta de un límite es, ¿qué le pasa a esta cantidad cuando yo hago esto, no? Ese es un límite. ¿Qué pasa si h tiende a 0? De f de x0 más h menos f de x0 y todo entre h. ¿Ok? Si eso existe, si llega a existir, nosotros le llamaríamos la variación de la función en el punto x0, o bien la derivada de la función en el punto x0. Eso sería el nombre. Ok, ¿y qué pasaría entonces con esto? Si yo me voy acercando, va a llegar un momento en que la recta, ¿no tiene el rojo por ahí? No sé. La recta sería realmente tangente, porque como me voy acercando así, la última recta que yo vería sería la que pasa por ese punto y nada más le da un besito a la gráfica. ¿Sí? Nada más le da un besito. Sería esta, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ok, ahora, ¿qué pendiente tiene esta recta? Pues la pendiente es exactamente esta de aquí. Es decir, la ecuación de esta recta que le voy a llamar LH, la ecuación de LH, ya sabemos cómo es, ¿no? Es y menos y0 igual a la pendiente x menos x0, ¿no? Acuérdense que la ecuación de una recta es y menos y1 menos y2 igual, o y menos y2 igual a m x menos x2, ¿sí, no? Esa es la ecuación de una recta que ya debieron de haber visto en un curso anterior. Se lleva un muy buen rato viendo rectas. Muy bien, pero ¿cuánto vale y0? Este y0 que está aquí, que estoy hablando, es exactamente este y0, ¿sí? Este punto tiene coordenadas, es pendiente punto por donde pasa, ¿no? Y pasa por el punto x0, y0, porque ahí le da el besito. Y esto no es otra cosa que x0, f de x0, porque este punto coincide con este, ¿no? Es exactamente el punto rojo. Bueno, por lo tanto, lo que tengo es lo siguiente. Si yo despejo esto, y tendría que ser f' en x0 por x menos x0 más y0, pero y0 es f de x0. Y si lo escribimos de otra manera, ¿sí? Y tendría que ser f de x0 más f' de x0 por x menos x0. ¿Sí? Esa sería la ecuación de esta recta roja. ¿Ok? Muy bien. Hola. ¿Me prestan un borrador? Tenemos uno muy moderno. No, está bien. Todo el mundo va a pensar que me quité el sudor. También sirve. Entonces, voy a volver a reescribir esto. Esto que está aquí ya más es para escribirlo. Esto se llama la recta tangente a la gráfica de la función en el punto x0 y y0. ¿Ok? Muy bien. Voy a quitar esto. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenía mi dominio de ella, no lo dibujo, x0, tenía el punto y tenía esto y tenía la recta, ¿no? La recta. Tenía la recta. La recta también. ¿Están ustedes de acuerdo que si yo me paro cerquita de esto, muy cerquita, en un dominio le voy a llamar de tilde, este dominio de tilde? Si una persona es miope y se para aquí,
no va a distinguir entre la recta y la función. Es decir, cerca de x0, yo voy a decir que la función f de x se parece a la recta, ¿no? Se parece. Voy a poner se parece a la recta. Pero ¿cuál es la ecuación de la recta? Pues sería f de x0 más f' de x0, x menos x0. ¿Sí? Esta función se parece a esto. ¿Qué estoy diciendo? Si quiero calcular la función, la puedo aproximar por una recta muy cerquita del punto, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pero entonces podemos decir lo siguiente. Yo digo aquí se parece. ¿Qué haría para que fuera una igualdad? Bueno, esto tiene grado 0, esto tiene grado 1 y esta es una pendiente, ¿no? ¿Ok? ¿Qué les parece? Sí. Por lo tanto, yo diría que f de x es realmente esta recta más un error de orden cuadrático. ¿Sí? Pues un error de orden. ¿Por qué cuadrático? Porque tengo la parte constante, la lineal, pues debe de faltar la cuadrática, ¿no? Bueno, ¿qué digo? Bueno, digo lo siguiente. ¿Qué te parece si en lugar de una recta tangente paso yo una parábola tangente? ¿Sí? Lo que estaría diciendo es que esto se vería como f de x0 más f' de x0 por x menos x0 más, le voy a poner una a por este término cuadrático. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ya voy a borrar de aquel lado, ya nomás lo voy a hacer hasta orden 2 y luego les doy la forma y con eso construyo todo el curso. A ver, entonces, yo voy a decir que la función es derivable si en cada punto aparece la derivada. Hay una derivada. Sí, durante el curso se muestran que no hay funciones, que hay funciones que no son necesariamente derivables, aunque sean continuas, etc. Voy a decir que una función es de clase C2 o tiene segunda derivada, ¿sí? Cuando derivo la derivada y me queda otra. Muy bien. Derivemos. Volvamos a derivar. Derivemos. Si yo derivo esto me queda f' de x. La derivada de esta constante es 0 y la derivada de una lineal por esta cosa me quedaría esta cosa. Sería f' de x0 más, si yo derivo sería 2 veces a por x menos x0 a la 1 y por la derivada de lo de adentro que es 1. ¿Sí? Se llama regla de la cadena, que se les enseñó mucho antes. Sí, a derivar. Ok. Si tiene segunda derivada, vuelvo a derivar f' de x, sería derivada de esta constante 0, derivada de lineal sería nada más 2a, y entonces me estaría diciendo que me estaría diciendo que si yo evalúo en x0, esto me quedaría 2a, y eso me diría que a vale f' de x0 entre 2, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo escribir la función f de x como evalúo en el punto, calculo la derivada evaluada en el punto, ¿sí? Más, aquí es, sí, más f 2' x0 entre 2 por x menos x0 al cuadrado. ¿Sí está bien? Más, ahora, esto no es necesariamente cierto, porque a lo mejor me falla el término cúbico. ¿Sí? Aquí tendría que poner realmente, se parece a esta parábola, esta es una parábola, ¿sí? Y si quiero poner el igual, pongo un error de orden 3, ¿ok? Bueno, haciendo toda esta metodología que me puedo llevar toda una clase completa, ¿sí? Puedo ver que se cumple el teorema de Taylor, que si f es de clase CR, es decir, aguanta R derivadas la primera, la segunda, hasta la résima, ¿sí? Entonces, alrededor de x0 se cumple lo siguiente. F de x es, evalúo en el punto, derivo, evalúo en el punto, voy a poner entre 1 factorial. Sí, 1 factorial, te digo que es esto. X menos x0
más fb' en x0, 2 factorial x menos x0 al cuadrado, más luego la tercera derivada, si es que es de clase SR, entre 3 factorial x menos x0 al cubo, más la résima derivada en x0 sobre r factorial x menos x0 a la r, más un error de orden r más 1, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿qué ganamos? Tú dame cualquier función, la que tú quieras, seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera, ¿sí? Y yo te la aproximo por un polinomio. ¿Qué es lo que hace una calculadora cuando le pone uno ahí tangente de pi tercios? La calculadora no sabe más que sumar, restar, dividir y exponenciar, ¿no? Entonces por eso nos aparece. De hecho, alguien dice, ay, que apréndete la raíz cuadrada, ¿no? Dijo, es que para mí es un tomate, ¿no? Pero sí, es terrible. Yo le digo a mis alumnos, después de 3 clases después de esta, o 2 clases, le digo, calcúlame la raíz quinta de 28. Nada más desarrollan en Taylor y sale. Comparan con la calculadora y la diferencia son 100 milésimos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que me va a ayudar a hacer todo el curso. En esto me llevo, digamos, una clase. Ajá. Porque digo, me omití muchas cosas, me llevo una clase. Ya teniendo esto que está aquí, ya puedo dar un curso de cálculo completo utilizando lo que se llama un teorema moderno que se llama el teorema de Mater-Hadamard-Malgrange. Es un teorema de 1968 que tienen derecho a saberlo porque es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Muy bien. A ver, comencemos ya. Me quedo aquí, ¿no? Me quedo aquí. A ver, borro esto. Vamos a suponer que la primera derivada es diferente de 0. Lo que decíamos. Si la primera derivada es diferente de 0, entonces le corto hasta aquí. El teorema de determinación de Mater-Malgrange-Hadamard me dice, córtale hasta ahí. ¿Ok? Hasta ahí córtale. Entonces la función f de x se parece a f en x0 derivada en x0 sobre 1. Ah, pero ¿qué es el factorial? El factorial, n factorial es multiplicar n por n menos 1 por n menos 2, etcétera, hasta 3 por 2 por 1, ¿no? Particularmente 0 factorial es 1. Pues esto tiene que ver con teoría de conjuntos y se les explica, ¿no? ¿Sí? Los factoriales. Bueno, ¿qué pasa? Si la primera derivada no se anula alrededor del punto, ¿sí? En el punto, entonces esto se parece a esta recta, que era lo que habíamos dicho en un principio, ¿no? ¿Ok? Aquí le pongo 1 factorial, no se lo pongo. ¿Qué dice eso? Que la función se parece a esta recta. ¿Qué pasa si f' de x0 es mayor que 0? Es decir, la pendiente es positiva. ¿Qué le pasa a la función? Crece. Sí, entonces, si esta es positiva, entonces esto que está aquí se ve alrededor, se ve así, ¿no? Creciendo, ¿no? Entonces f crece alrededor de x0. Es decir, si la derivación es positiva, la función es creciente, ¿no? 2. Si la derivada es negativa, entonces esto se ve así, ¿no? Hacia abajo. La pendiente es negativa y esto decrece. Entonces, f decrece alrededor de x0, ¿no? ¿Ok? Bueno, si es diferente de 0. 2. Entonces, si la del primer derivada es positiva o es diferente de 0, o crezco o decrezco. No hay más. Ahí, utilizando desigualdades o propiedades de continuidad, se puede estudiar la función alrededor del punto. 2. Si la primera derivada es 0, entonces, y la segunda derivada es diferente de 0, entonces el teorema aquel te dice, pues ¿sabes qué? Este se murió, porque es igual a 0. Si se muere este, le voy a preguntar a este. ¿Estamos? El teorema moderno esto nos dice eso. Pregúntale a este. Por lo tanto, si este es 0 y este no es 0, f de x se parece a f de x0 más la segunda derivada en x0 entre 2 por x menos x0 al cuadrado.
Este no es ningún problema porque nada más estoy viendo dónde está localizada la función, pero este sí me dice. ¿Qué pasaría? Otra vez. Si la primera derivada se anula, ya con esto te dices que x0 es un punto crítico. Así le llamamos, ¿sí? Es punto crítico. Bien. Igual que aquí A y B. A. Si la segunda derivada en x0 es menor que 0, entonces esto que está aquí, ¿sí? Es una parábola. Es una parábola. Si la segunda derivada en este punto es menor que 0, entonces la parábola se abre para abajo. ¿Sí? En ese punto se abre exactamente para abajo. Y esto me diría que el punto f de x0 es un mínimo. Máximo, ¿verdad? Es un máximo local. Es decir, alrededor del punto eso se está comportando así, porque la parábola se abre para abajo. Si el coeficiente de la cuadrática es negativo, la parábola se abre para abajo. Y si se abre para abajo, aquí tengo un máximo local, ¿no? ¿Sí? B. Si la segunda derivada en x0 es mayor que 0, entonces esta es una parábola que se abre para arriba, y entonces en este punto su valor es un mínimo local, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, esas cosas cuando se demuestran en cálculo son bien borrosas, terribles. Pero pues con el teorema de Taylor tengo todo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa ahora? Fíjate, cansaste. ¿Qué pasa si se muere esta y se muere esta? ¿A quién le pregunto? A la tercera. A la tercera. Vamos por la tercera. Mucha gente dice que no hay información. Claro que el teorema de Taylor te dice que hay información siempre, y el teorema de Hadamard dice hay información. Entonces, 3. Si se mueren se muere pero la tercera derivada es diferente de 0, entonces el teorema te dice que la función se parece a f de x0 entre 6 al cubo, ¿no? Se parece, ¿sí? Y ahí tengo otra vez. Si este es negativo, si la tercera derivada en x0 es menor que 0, entonces esto se parece como a una cúbica que viene cayendo así, ¿no? A una cúbica que viene cayendo así. Y entonces la función que le pasa, crece, ¿no? En cambio que si la tercera derivada es mayor que 0, entonces esto se comporta como una cúbica así, la función que crece, ¿no? ¿Ok? ¿Qué sucede si la primera, la segunda y la tercera derivada se anulan? ¿A quién le pregunto? A la cuarta derivada. Y la cuarta derivada, x a la cuarta es así, y x a la cuarta con signo negativo es hacia abajo, ¿no? Entonces, 4, si la primera, la segunda, la tercera es 0 y la cuarta derivada no es 0, entonces eso se parece a f de x0 más la cuarta derivada en x0 sobre 4 factorial x menos x0 a la cuarta. Ahora, como esta es diferente de 0, ¿es positiva o es negativa? Otra vez, si la cuarta derivada en x0 es menor que 0, ¿sí? Entonces es una parábola para abajo. Y esto me está diciendo que f de x0 es un ¿qué? Máximo. Es mínimo, ¿no? Local. Siempre hacia abajo el máximo. ¿Sí, no? Es máximo, ¿verdad? Pero, a ver, ¿cómo dije? Es una parábola para abajo. Entonces es un max, perdón. Es una especie de parábola. Sí, es una parábola, pero hacia abajo, ¿no? Entonces hay un máximo. Entonces el máximo, y en tanto que B, si la cuarta derivada en x0 es mayor que 0, entonces esta cosa es un mínimo local. Ya tenemos todo, ¿no? Impares, para impares, crece igual. Si las 4 primeras se mueren, pero la quinta no, entonces decrece o crece, ¿sí?
Y si las pares son las que mandan, entonces hay máximos o mínimos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que la derivada, todas las derivadas hasta la 80 mueren, pero la 81 no, alrededor del punto, o crezco o decrezco, ¿no? Sí, porque es impar. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ese sería ¿Hasta aquí? el primer uso. ¿Alguna opinión, muchachos? Francisco, No. tú, Gabriel. Bonita explicación para No, y hay más, por ejemplo. para trabajar el desarrollo de Taylor, se me hace que está bonito. Con Taylor haces todo, todo. Mira, por ejemplo, A ¿cómo ver, demuestra? Nada más. Un momentito. Perdón, ¿cómo vistes? Yo no soy del área, yo soy del área biológica. Yo, lo que creo que faltaría es que lo hagas gráfico, es decir, si tú muestras cómo va cambiando en la gráfica, Ah, no, sí, y mostrarlo, sí. eso sería de mucha ayuda porque voy viendo cómo cambia la función y lo estás mostrando y lo demuestras. Es decir, si tú tienes una gráfica y tienes la explicación y lo vas mostrando, a mí personalmente me queda mucho más claro por qué se hace una parábola, por qué se hace. A mí me ayudaría mucho. Sé que tendría que tener muchos conocimientos ya de funciones, de manejar su comportamiento para poder decir, claro, por eso, porque pues, la función es lineal o la función es cuadrática. Esa parte sí yo entiendo que uno debe tener esos conocimientos. Pero aprovechar muchísimo la gráfica ayuda muchísimo a los alumnos que son muy visuales, Okay. muy visuales. Sí, pero A ver, estoy un tomando. segundito. ¿Cómo viste? Los maestros, ellos dos no son del área de matemáticas, por eso me interesa su opinión. En ciencias sociales, pero igual que la maestra sí. Más gráfico. Sí, lo gráfico siempre es más. Yo entiendo que esta es una clase que parte del supuesto que se domina cuando menos algunas Sí, consideraciones, cosas básicas. pero no sé si se dieron cuenta que queda muy claro por qué crece y por qué decrecen las funciones, o sea, de inmediato te queda, caray, esto no lo había yo visto, es decir, en cualquier función. A mí me parece que eso es muy importante, cuando menos a mí me parece que es algo, me gustó mucho esa parte. Y como tú lo advertiste, voy a dar 2 teoremas con los que voy a trabajar el curso que voy a dar de cálculo. Es decir, no estoy hablando de cálculo. Mira, siéntate, maestro. Yo creo que ha sido excelente tu presentación. No sé si estás de acuerdo, Gabriel. Sí, estoy de acuerdo, maestro. Varenka. Sí. Sí, o sea, mira, nosotros